Durante los 365 días del año, las autoridades de la Ciudad de México realizan labores de limpieza y de desasolve de la red de drenaje, esto para evitar obstrucciones. ¿Y sabe usted que estas se intensifican en la temporada de lluvias? Vamos a la información. Los encharcamientos en la Ciudad de México se pueden convertir en una verdadera pesadilla. La temporada de lluvias deja importantes precipitaciones y se debe garantizar el correcto flujo de agua. Cuando llueve y no hay encharcamientos, se debe al trabajo de mantenimiento del sistema de aguas de la Ciudad de México, el cual no se ve, pero garantiza que la capital del país siga funcionando sin contratiempos. El sistema de aguas tiene establecido de manera coordinada con las del 16 alcaldías un programa anual de desasolve de la red secundaria de drenaje, consistente en tuberías desde 15 centímetros hasta 61 centímetros, las cuales se les da mantenimiento consistente en el retiro de la solve del interior a través de las unidades hidroneumáticas de alta presión que ustedes ven a mi espalda. Sin embargo, los encharcamientos e inundaciones pueden ocurrir y la capital cuenta con el equipo necesario para enfrentar estos inconvenientes. Son 86 unidades hidroneumáticas con las que cuenta el sistema de aguas de la Ciudad de México para poderle dar cobertura a los 12,000 kilómetros de red. Estamos hablando también de la limpieza de 480,000 coladeras pluviales, que son las que en temporada de lluvias permiten la captación y conducción de los escurrimientos superficiales pluviales. El problema cuando llueve demasiado es que a veces el drenaje se ve superado por el volumen de agua, pero la mayoría de las veces se debe a la basura que los capitalinos dejamos en las calles y que también se acumula en presas, ríos, barrancas y otros cuerpos de agua abiertos. Que son cuerpos de agua que deberían de permitir la infiltración para la recarga de los acuíferos, lo estamos convirtiendo en verdaderos focos de contaminación para el agua subterránea de la cual se abastece en gran parte la Ciudad de México. El mantenimiento de la red de drenaje se realiza de manera regular. Sin embargo, el tamaño de la ciudad hace muy difícil que todas las tuberías permanezcan en buenas condiciones. Su mantenimiento también corresponde a los ciudadanos, evitando tirar basura u otros desechos como aceites, grasas o solventes que puedan perjudicar el funcionamiento del drenaje. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.